Ya, Bueno, muchas gracias por acompañarnos y encantado de estar con vosotros. Yo vengo a hablaros un poco de la historia de las revistas ensambladas en España. ¿Qué es una revista ensamblada? Pues una revista ensamblada es una carpeta, es una caja, es un contenedor con obra original. Es un nombre relativamente reciente. Anterior se considera revista porque tiene una periodicidad. Anteriormente a lo que se conoce como revistas ensambladas hoy, pues hay muchos ejemplos, pero eran puntuales, no tenían continuidad. Yo vengo a hablaros de las españolas nada más y de, digamos, las más importantes, las más interesantes. Son muchas y voy a ir un poco rápido porque lo que me interesa es que veáis esta en concreto es una de las primeras que se inician en España, es valenciana, es la Asociación de Nuevos Comportamientos Artísticos, ANCA, y surge en el año 1977. En Valencia, en aquella época, alumnos de la Facultad de Bellas Artes y algún profesor tienen unas propuestas que no las asimilaba la universidad en aquel momento. Ellos alquilan un espacio donde hacen exposiciones, donde se reúnen, y bueno, una manera de sacar dinero era haciendo este tipo de publicación. Es una publicación totalmente objetual, en ella hay poemas objeto. Poemas objeto son obras con volumen, son objetos manipulados, pequeñas esculturas, y con este tipo de obra, ellos, aparte de recitales y conciertos que hacían, conseguían el dinero para mantener ese espacio abierto. Dentro de las publicaciones españolas experimentales hay puntos claves en la península pues que le han dedicado una atención especial, como puede ser Valencia, como puede ser Granada, Cuenca, Extremadura, Barcelona, donde ha habido una continuidad siempre porque un poco hay un generador de este tipo de creaciones, siempre hay detrás o un grupo o una persona que se preocupa y se molesta en transmitir y contagiar ese entusiasmo por lo que es una revista ensamblada. Una de estas ciudades es Valencia. Anteriormente había iniciado un profesor, el primer profesor que hay en una universidad de Bellas Artes de performance, Bartolomé Cerrando, pues había iniciado esta experiencia con otros dos compañeros. Era esta caja de texto poético en la cual había trabajos de los tres, pero ninguno firmaba, no aparecía la autoría. Los tres eran este tipo de obras, eran propuestas, eran objetuales, y así surge Texto Poético, que estuvo activa pues desde el 97 hasta el 79. Estuvieron tres autores llevándola solo y luego ya se quedó Bartolomé Ferrando con ella. Más reciente, en Valencia, surge la Factoría Barroca. La Factoría Barroca, para crear esta publicación, se hace por lo que se conoce como mailar, arte por correo. El responsable, en este caso José Ricard, valenciano, pues lo que hacía era pedir 20 obras a cada artista participante. Él confeccionaba este tipo de carpetas y luego a cada uno de los que participaba le enviaba este tipo de obra. No se vende, se intercambia. Digamos que cada autor aporta
En este caso eran 20 obras, la misma obra 20 veces repetida, y el mediador, el que está a cargo del proyecto, lo que hace es componer una carpeta y la reparte con los autores participantes. La factoría barroca, y está todo hecha por correo postal. La jirafa en llamas es más reciente y también está hecha en Mislata, en Valencia, y bueno, es un personaje que sigue activa, y no solamente esta, lleva, bueno, el mes pasado, a finales de diciembre, creó otra revista, en este caso redonda, Pi, y la mecánica es la misma. Él pide 20 obras a cada autor, que luego él encarpeta y corresponde a cada uno de los creadores. El primer número, como veis, es una carpeta normal, de la que se compra en librerías, pero luego él lo que hace, cambia continuamente de contenedor, utiliza cajas que hay en el mercado. El único requisito para este tipo de publicaciones es el tamaño. Siempre te piden un tamaño que tiene que ser como máximo ese tamaño, porque si no, no entraría. Si es una caja, si tú envías una obra más grande, no entraría, o se doblaría y se deterioraría. Entonces, digamos que es la única limitación, el tamaño. En este caso, Alfonso Aguado, que es el responsable de esta publicación, lo que hace es pedir 20 ejemplares de una misma obra. La mecánica de este creador en todas sus publicaciones es, tú envías 20 obras, siempre participan 18 autores con el fin que queden 2 colecciones completas libres, porque normalmente este tipo de revistas, como no se venden, si no participas en ellas, no las puedes, no tienes acceso a ellas. Para tener acceso a ellas, tienes que participar en ellas. Entonces, de esas 2 colecciones completas, que es una mecánica ya por casi todos los organizadores de revistas de este tipo, siempre piden 2 o 3 obras más para esas colecciones completas que quedan en espacios, pues en concreto, el Reina Sofía tiene una colección completa de esta revista. Él se las facilita a fundaciones y a espacios para que tengan la posibilidad de tener toda la colección completa. Branques es una revista también valenciana. En este caso, lo dirige María Albero. Es una publicación que se imprime, se hace en imprenta, pero que luego ella manipula todas las páginas. Hay una impresión, hay una encuadernación, y luego ella va manipulando y va incluyendo en cada página una obra. Bueno, de Valencia nos vamos a Extremadura, y en este caso puedo hablar bastante porque esta fue la primera publicación que yo dirigí. Esto fue el año 82, y se llamaba Hojas Parroquiales de Alcandoria. Sois muy jóvenes y no conocéis en su día. Todos los domingos en misa se repartía una hoja. Al salir de misa por la mañana, el cura o el sacristán o el monaguillo repartía una hoja explicando el Evangelio. Se repartía en la puerta de la iglesia. Yo llego a Mérida y en aquel momento monto un pad, un negocio, y digo, bueno, voy a hacer algo con los parroquianos míos. Y creé esta hoja parroquial. Sacaba una hoja al mes y empecé a numerarlas con el abecedario. Están numeradas de la A a la Z. Ninguna, no se repitieron colores, todas eran de un color distinto. Y en un principio, las primeras hojas
era yo el que tenía que pinchar a la gente para que me trajeran algo. A partir de la cuarta o quinta hoja, ese problema ya lo tenía. Ya venían los parroquianos a traerme cosas, y no solamente a eso, a participar. La hoja había que doblarla, había que pegar las cositas, te llevaban sus encartes, y en eso participaban todos los parroquianos. Y bueno, cada 15 días, cada mes, sobre la primera quincena, allí les tenía a todos trabajando y esperando. Hay muy pocas colecciones completas, porque las primeras luego me las encontraba yo rotas en la calle o tiradas por allí, pero cuando ya vieron que había una continuidad y que había un proyecto serio detrás de él, pues ya empezaron a coleccionar y empezaron a demandar las primeras que ya no existían, ya habían desaparecido. A raíz de esto, pues la clientela pues, se aficionó, y uno de los principales, yo digo que es hijo mío porque surgió allí, no tenía ni idea de todo esto, y la inquietud, digamos que se la transmití yo. Piedra Lunar es ya más ambiciosa y es la primera revista ensamblada que empieza a admitir, bueno, a conseguir colaboradores de fuera de España. Hasta ahora, hasta esa revista, todas las que se habían publicado antes solo eran colaboradores españoles. Es aquí cuando empieza el primer contacto con creadores de fuera de España, y bueno, este hombre abrió con este proyecto pues camino a muchos que vinieron después. Es un proyecto de Emilio Sánchez Viciente, que en aquel momento firmaba como Corpá. Lo que hacía pues utilizaba contenedores distintos, como veis en esta, son 2 bandejas de esas de pasteles, y dentro pues estaba todo el contenido original. Los números eran distintos en todas las publicaciones. Y bueno, yo terminé las hojas y la clientela me pedía más, que qué pasaba ahora. Llegamos a la Z, la cosa se acabó, y tuve que proponer otro proyecto, y surgió Píntalo de Verde. En una imprenta yo me encontré un troquel de esa carpeta que el dueño de la imprenta había utilizado para una cosa comercial, y bueno, se lo pedí, me lo agenció, y fue el que yo utilicé para las carpetas Píntalo de Verde. Yo todos los proyectos que he iniciado siempre he pensado en ellos más que en el principio, en el final. He querido matarlos, que mueran de muerte natural, ¿no? Se funda una revista y al final, pues, si no se entiende en el grupo que lo forman, llegan al número 3, al número 5, al número 7, con un poco de suerte al número 20, pero terminan muriendo muchas de mala manera. Entonces yo lo que he hecho ha sido matarlas, primero las hojas con el abecedario. En este caso empecé a numerar y llegué al 100 carpetas, y al llegar al 100 empecé a numerar al revés, menos el 99, menos 98, menos 97, hasta que murió. El Píntalo de Verde murió. En este caso yo copié un poco la idea de Piedra Lunar, de Corpá, y empecé a admitir a creadores de fuera de España. En cada carpeta todo es obra original. Eran grabados, eran collages, eran fotografías, eran serigrafías. La única limitación que ponía era el tamaño, porque era esa carpeta y tenía que ir dentro de esa carpeta. Decidí que como máximo siempre hubiera 8 españoles y 8 extranjeros. Yo pedía 20 obras y hacía 18 carpetas. Total, yo disponía de 2 colecciones completas de toda la colección. Una de colección la tengo yo en mi casa, y otra colección
Durante esto, pues en el año 83, pues era reciente y nadie... esa la iba regalando puntualmente a espacios, a fundaciones, a gente que la iba a valorar y que la iba a difundir. Digamos que la única colección completa ahora mismo es la que tengo yo, es mi colección. Las otras, hay números en la Fundación Antonio Pérez, en Cuenca, hay números en el Museo Fostel, hay números repartidos, pero no hay la posibilidad de ver una colección completa. Como veis, son obras casi todas en tamaño tarjeta postal, que es lo que era fácil de difundir por correo. Y terminó la Píntalo de verde y surge la Caja de Truenos. La Caja de Truenos es la primera publicación objetual, porque hasta ese momento habían aparecido cajas en las cuales a lo mejor se incluía una obra objetual. En esta no, en esta todas las obras tienen volumen. Y como no sabía cómo terminar con ella, el problema de estas cosas para mí era cómo acabarlas. Pues decidí que muriera en el número 21, en la primera primavera del siglo XXI. Entonces tuve que esperar, porque salían 4 al año, salían las 4 estaciones, por cada estación salía una caja, y tuve que esperar para que cuadrara que en la primera primavera del siglo XXI llegara la caja número 21 de Caja de Truenos. Las portadas, como veis, se utilizaba una caja de vídeo, de las que se utilizaban antes en los vídeos. Las carátulas eran realizadas por creadores, por artistas, eran originales todas, y el contenido era objetual, todo objetual. En este caso, pues lo mismo que la anterior, la única colección completa que hay la tengo yo, las otras están repartidas, cada autor tiene en la que él participó y luego pues hay difundidas en espacios algunos números. Este fue el número 21, que como final cambiamos de formato, en vez de caja de vicio, fueron unas cajas de madera que están ilustradas manualmente con los desastres de Goya, pintados manualmente, y lateralmente el bombardeo de Guernica. Todo pintado uno a uno, y impresiona ver las 20 cajas, porque las pusimos expuestas, los 20 desastres de Goya, todos. Era impresionante ver el mural con las 20 cajas. De este mundillo que se fue creando en Mérida, pues surgieron muchos proyectos. En este caso, La Bolsa. La Bolsa es la primera publicación periódica dedicada a performance, a acciones, a instalaciones. Y bueno, ya ha finalizado, aunque sigue manteniendo un programa en televisión, un programa mensual en La Aventura del Saber. La chica que lo llevaba, Coque Vega, que dirigía esta publicación, pues todos los meses tiene un programa en La Aventura del Saber con acciones y performance actuales. La Huevera surge también. Aquí impliqué a todos los creadores. La Escuela de Arte de Mérida fue un foco donde, digamos, que me atendieron, me hicieron caso y se implicaron mucha gente. En este caso, una ceramista, es la primera revista en cerámica, y bueno, pues fueron 12 cajas, 12 huevos. Ella hacía los huevos en cerámica y pasaba los huevos a los creadores para que los manipularan. Ella cocía sus huevos y a cada participante le daba 20 huevos, bueno, le daba más por si acaso se rompía alguno, para que luego cada uno de los creadores manipulara el huevo y luego se presentaba la huevera. En cada huevera eran de 6 huevos. Fue un trabajo para ella, porque a la hora de cocer pues tenía muchos problemas y no todos los huevos salían iguales. Salió
hartita de la experiencia. Pero pasa igual ver las 12 hueveras con todos los huevos, la verdad es que es impresionante. Y el último proyecto también en Mérida, Sanguizar, es un sándwich, las portada y contraportada están montadas en tablets y el contenido es como si fuera un sándwich también de obra original. Las portadas, en este caso, suelen ser fotografías originales de objetos y el contenido pues es obra original. Y de Mérida nos vamos a la Escuela de Arte de Granada. También ha sido un foco de experiencias que, aunque ha frenado un poquito durante los años finales de los 90 y principios de los 2000, estuvo muy activo y muy presente en este tipo de publicaciones. Container surgen en la Escuela de Arte entre varios profesores que se encontraban en aquel momento allí, Gabriel Ramos y Ángel San, y bueno, son cajas. En este caso, Container se abría, tenía dos tapas, aquí solamente aparece la por delante, pero también se podía abrir por detrás. Una caja antigua de membrillo. Aquí proponían un tema, siempre había un tema y tenías que trabajar sobre ese tema. En la misma escuela, el taller de tejidos crea la primera revista lavable y planchable. Entre telas, pues se utilizan en este caso, era un tejido tipo lona con impresiones en serigrafía. En este caso, el responsable de todo este proyecto entre telas fue Ángel San, que a su vez crea, relacionado con tejido, el costurero de Arande. El costurero de Arande es ese tipo de caja que pues, se encuentra en una tienda en aquel momento de todo a 100 y pues él las utiliza para pedir obra a gente que está metido en ese tema, en ese momento, todas relacionadas con el tejido. Todas las obras que hay en el costurero de Arande, que fueron también 12 costureros lo que hizo, pues tienen relación con tejido. Y alumnos de este profesor ya jubilado, que en su día fueron alumnos de él y que participaron en estas revistas anteriores, en Entretelas y en el costurero de Arande, están haciendo ahora, esta sí sigue activa, la bandera nómada. Bandera nómada, utilizan también el tejido y son esas banderolas tipo feria, unas son rectangulares y otras son triangulares y lo que hacen es contactan con el artista que no repiten artistas, no sale bandera nómada, participas una vez y ya no tienes opción a participar más veces. Tienen contacto, hay una red de gente que trabaja el arte textil y bueno, se difunde. Y pues, aquí en este caso, porque el gasto es muy grande, te avisan. La gente que hay aquí es muy seria y es muy fiel, no negocian, y si van a negociar te lo dicen claro. Aquí dice tenemos tanto de gastos y nos cuesta tanto hacer esto, nos permitís que vendamos 5, entonces te piden que hagas 5 más para que ellos puedan vender y puedan asumir el gasto que ocasiona todo el proyecto. Bueno, y nos vamos a Cuenca. En Cuenca, una revista que empezó siendo literaria totalmente, los primeros números están impresos y era casi todo texto. En un momento dado cambia por completo el que dirigía, Juan Carlos Valera, el que dirigía el proyecto, pues cambia la idea
y se mete a introducir obra gráfica. Este hombre es un personaje, tiene entre otras cosas dinero, él presume, porque este sí hace más ejemplares, pero no los vende. Dice que los regala, y los regala a sus amigos, a quien yo tengo la suerte de ser amigo, y tengo una colección completa de Menú. Tiene mucha cara y ha conseguido, pues empezó en el 1986, consiguió colaboraciones de Fernando Arrabal, de Rafael Alberti, de Crucero Seixas, de Antonio Saura, de Eugenio Granel, de Joan Brossa, de Rafael Canogar, de Ukelele, y eso le ha hecho el salir fuera de España. Él entabló amistad con Fernando Arrabal, y Fernando Arrabal le ha movido por toda Sudamérica, y luego los proyectos editoriales, pues este es el babero que le hizo Brossa. Es un babero, es un mandil que lo diseñó Brossa para él, y él hizo una tirada. Este es otro número de Menú, otro número, y en uno del número de hace 5 años me tuve la suerte de que me pidió una obra para regalársela a Fernando Arrabal, que en aquel momento estrenaba en Madrid El Mercader de Venecia. Entonces yo le dije que sí, que se la hacía, pero que me daba pena perderla. Entonces se empeñó e hizo una serie. Hizo una serie, y que es esta obra, La Castañola se llama. Perdón. La Castañola, que en su día, cuando vino Fernando Arrabal al estreno de la obra, pues se le entregó, y bueno, él estuvo todo ese día en la entrega, se la puso, se la colgó, y estuvo todo el acto con la castañola puesta. En Cuenca actualmente está funcionando La Mosa. La Mosa son alumnos que hicieron Bellas Artes allí, y no son naturales de Cuenca, hay andaluces, hay valencianos. El caso es que se han instalado allí como taller. Ahora mismo tienen un espacio donde hay muchas actividades, y donde también han tocado el tema de las publicaciones ensambladas. Ellos diseñan el contenedor, suelen hacer diseños de cajas especiales, de contenedores especiales, y lo que sí suelen es dar muchos talleres. Se mueven prácticamente por toda, donde les llaman. Hace 3 años estuvieron en el encuentro de Edita en Punta Umbría, e hicieron una revista en 3 días. Con la gente que estábamos participando allí, nos implicaron a todos los que estábamos. El primer día empezaron a trabajar, y el tercer día, cuando ya nos íbamos, ya tenían su revista hecha y ya la repartieron allí. Es gente muy joven y que te contagia sus ganas de hacer y sus ganas de estar. Esto es uno de sus talleres, al que, bueno, pues me invitaron y estuve con ellos. La Nevera es la primera revista ensamblada que llega a Arco y que se presenta en Arco. Aquí pasa igual que en el Menú. Captan a creadores muy reconocidos y entra en un circuito artístico, entra en un circuito de galerías. En La Nevera pues hay obras originales de Brossa, de Ukelele. Utilizaban los primeros números, son cajas de pisa manipuladas, serigrafiadas, y este es el 5º número, que es el único que cambia de formato. Los anteriores
fueron cajas todas de las que había en ese momento de transporte de piezas manipuladas. Esta es la primera que tiene acceso a Arco y que se presenta en Arco. Todo es obra original. Ah, bueno, y la nevera en su interior llevaba un suplemento impreso que se llamaba el congelador. El congelador reproducía gráficamente las obras que participaban dentro y luego había artículos del tema, especialistas en el tema. Después de eso, en Arco también entra la lata. La lata son dos... habían estudiado en Cuenca, habían tenido como profesor a José Antonio Cáceres, a José Antonio Sarmiento, y bueno, la labor en este tipo es muy importante los difusores. Los difusores son los que han hecho que se conozcan las publicaciones, que lleguemos a este nivel de conocimiento. Y se ha difundido por profesores de Bellas Artes y desde las artes y desde la literatura. Y hay personajes claves en la historia de las publicaciones ensambladas en España, como puede ser Bartolomé Ferrando en Valencia, José Antonio Sarmiento en Cuenca, Víctor Infantes de Miguel, ya desde el campo más literario, Pablo del Barco en Sevilla, Rafael de Cózar en Sevilla. Es gente que en su día practicó este tipo de creación y lo que hizo fue transmitirlo, y alumnos de ellos están repartidos por todos estos proyectos. Casi todos han tenido como profesor a uno de estos personajes. Las latas, las mozas de la lata, fueron alumnas de José Antonio Sarmiento, terminan Bellas Artes y se instalan una en Albacete y otra en Ciudad Real, y desde Albacete y Ciudad Real pues lanzan la lata y bueno, han utilizado todos los contenedores de latas que hay en el mercado, como veis, y ya no saben, porque ya no hay latas para utilizar, y han tenido que diseñar algún proyecto. Aquí siempre sugerían también un título, proponían un título y la obra tenía que... Y lo que pedían era que objetuar. Todo lo que hay dentro de las latas son objetos. La caja de membrillos, hay distintas variedades de latas. Esa es una de las últimas latas, que es una lata gigantesca, así. Y esta es otra. El tema de esta era mucho ruido. Habían conseguido una juguetería que fabricaba tambores y bueno, dentro del tambor están todas las sobres. También presente no solamente en Arco, sino en muchos talleres, en muchas escuelas de arte y muchas facultades de toda España. Manuela Martínez y Carmina Palacios. Y la más bella, aquí tres estudiantes en esa época de la escuela de la Facultad de Bellas Artes de Madrid, Pepe Murciego, Juanjo el Rápido y un fotógrafo, no me acuerdo, y Diego Ortiz. Y Diego Ortiz crean La Más Bella en el 1993. La Más Bella sigue viva y activa, dando talleres prácticamente por todo el mundo, en casi todas las sedes Cervantes de Sudamérica, hasta incluso en África han estado dando talleres. Ya solamente queda Diego y Pepe, Juanjo el Rápido lo dejó, y pues tenían un problema económico al principio. Y antes de La Más Bella, bueno, paralelo a La Más Bella, surge La Más Bellísima. La Más Bellísima era obra original y era muy limitado. La tirada era muy limitada y lo que se hacía era venderla para, con el dinero de La Más Bellísima, confeccionar La Más Bella. Y el primer número, yo le recuerdo, porque Pepe Murciego localizaron en Madrid espacios, sitios que llevaran su nombre,
Pepe localizó todos los bares y todos los espacios que se llamaban Casa Pepe, e iba él delante del bar y se ponía como si fuera el dueño, en uno se vestía con camarero, con elegante, con pajarita. Diego Ortiz lo tuvo más problemático, encontrar una casa que se llamara Diego, pues lo tuvo más difícil, pero encontró una paragüería. Y bueno, y ves a Diego con un bombín y un paraguas delante de Casa Diego, y Juanjo el Rápido encontró una tienda una lavandería. Y bueno, el primer número fue muy impresionante por eso. Luego, después de eso, pues ya la más bella ha utilizado formatos, bueno, pues... la Bellamatis también utilizaron una máquina para expender obras de arte y libros de artistas. Entonces, igual que está la máquina del café y la máquina del agua ahí, pues ellos tenían una máquina que la llevaban a... Pues bueno, la Bellamatis estuvo en Arco, estuvo en ferias, estuvo en muchos sitios, y que tú ibas, metías la monedita y te salía la obra. Después de la Bellamatis, que era una máquina grande y que se admitían libros, y crearon la Bolamatis, de las bolas esas que hay para niños, las máquinas esas, pues igual expendían bolas con obras dentro en la Bolamatis. Se han movido mucho, han hecho, pues mira, una cartera, adaptarla a una publicación, y han tenido mucha suerte porque muchas de estas publicaciones las ha asumido una casa comercial, que les ha pagado o bien los contenedores o les ha pagado la serigrafiarlos. También proponen casi siempre un tema. Y aquí ya la más bella ya no es original, ya muchas de las publicaciones se imprimen. Ellos asumen el gasto de la impresión, el tipo que sea, si es en ose o en serigrafía. Y bueno, sobreviven, en este caso, pues fue Pepe Jones el que les facilitó los mandiles, y pues se hizo la revista en mandiles que pagó Pepe. Una revista comestible que junto al contenido pues iba un sándwich, y esto se hizo en Morille. En Morille hay un encuentro pan. Hay un cementerio de arte donde se suelen enterrar todos los años, hay varios enterramientos de obras de arte, pues allí estuvo la Bellamatis expendiendo sándwich, que era el sándwich, pero también a su vez llevaba un cuadernillo triangular y con un CD troquelado, y era una publicación más de la más bella. En este caso, pues el contenedor era una caja de zapatos, y dentro de la zapatilla, como si fueran plantillas, las obras iban en plantillas dentro de la zapatilla. Consiguieron que una zapatería les facilitara los zapatos y les facilitara las cajas. Grandes éxitos, eran discos, y aquí hay pues algunos de los ejemplares de Libro Objeto. Libro Objeto también es una clásica, es madrileña. Almudena Mora y Jesús Gironés fueron los iniciadores, y en este caso también sugieren un título, y aquí hay de todo. Aquí hay poema objeto, hay obra gráfica, hay hasta compositores musicales que ellos proponen un tema y el compositor hace una composición musical y se incluye en la grabación dentro de la caja. Esta obra fue la primera que entra en la Biblioteca Nacional de España. Hasta ese momento nadie tenía en cuenta este tipo de publicaciones. Y es la biblioteca que se interesa por primera vez en esta revista y aparece en la biblioteca, y a raíz de eso, pues todas estas primeras experiencias lo que están haciendo es abrir puertas a los que van detrás. A los que comenzaron lo tuvieron difícil, pues hasta incluso entre el mismo gremio de creadores, no les tenían, estaban peleando contra corriente, contra sus propios compañeros, que todavía pasa.
en algunos sitios y en algunas escuelas de arte, pero bueno, ya todo es mucho más fácil que hace 30 años. Y aquí suelen dedicar cada número a un artista vivo, le invitan a participar y a la presentación. Y bueno, y ese libro objeto, pues ha sido dedicado, el último ha sido dedicado a Esther Ferrer. Esther Ferrer fue la que participó con su obra y el día de la presentación estuvo presente en la presentación. Esta es una clásica catalana, también de las primeras, que lo que hacían era presentárselo en espacios públicos, en estaciones de metro, en estaciones de autobuses, fuera, en la calle. Y repetían, aunque eran, ya no existe, aunque eran de Mataró, pues se recorrían la Provencia. Si había que presentarlo en Barcelona, se presentaba en Barcelona, pero si podía a cualquier punto de España, iban a presentarlo. Una de ellas la presentaron en el Reina Sofía. Las primeras cajas eran octogonales y luego en un momento dado cambian de formato, incluyen otro tipo de contenedores y la última es esta, que es un pendrive. Carpetas del Paraíso es una clásica del Mylar que bueno, esta es también de los años del 91. Empieza en el 91 en un pueblecito asturiano, en Pola de la Viana. De ahí, en el 2005, pasa a Oviedo. En Oviedo sigue como carpetas. Era una carpeta en cartulina que aparecían los nombres de los participantes en la carpeta y luego pues la obra era tamaño tarjeta postal. La mecánica la misma, enviabas 20 obras, él hacía... enviabas 20 obras, él incluía 18 participantes. Eso se mantiene ya un poco para que se pueda ver una colección completa en algún sitio. Y bueno, y de Oviedo pasa a Córdoba y en Córdoba cambia de formato. Ya utiliza cajas, utiliza otro tipo de contenedores y ya empieza a utilizar también el formato objetual. Ya empiezan a incluir objetos. En este caso, el que ha mantenido todo este proyecto desde esa fecha, pues es José Luis Campal. Y Laurel es una experiencia de un pueblecito de Huelva, Escacena del Campo, y bueno, detrás hay un personaje, Paco Aliseda, que implica a todo el pueblo. Aquí participa desde niños a muchas mujeres, y en un principio utilizan contenedores pues, de plástico, bandejas de plástico, pero al final esto era una fiesta en el pueblo el día que se presentaba, porque era gente del pueblo, gente sencilla, gente normal, que ahora mismo, después de la experiencia esta, vas a Escacena y cualquier niño, cualquier eso en la escuela te discute y está un poco al día de lo que es esto, sabe de qué va la historia porque lo ha vivido y ha participado con sus trabajos en el proyecto. Y últimamente lo que están utilizando, que no lo he incluido, son cajas de gambas. Las cajas de madera de gambas pues las están reciclando y el contenedor del proyecto es una caja de gambas. Y Veneno. Veneno también es una experiencia que empieza siendo literaria, también está detrás de Veneno
Paco Aliseda, y en un principio eran en un formato folio, era nada, doblada 4 veces, y eran una serie de poemas discursivos, y nada, consiguió colaboraciones pues desde Gamoneda a Ullán, a Francisco Pino, a un montón de personajes. Surge en Palencia, de Palencia pasa a Valladolid, de Valladolid va a León, de León vuelve para Peñarroya. En Peñarroya se crea el Centro de Poesía Experimental y durante un tiempo asume el Gasto de Veneno y empieza a imprimirse, pero ya solamente lo que es poesía visual, nada más, y después vuelve a Escacena del Campo y sigue en Escacena del Campo. Detrás de cada proyecto pues hay una persona, y bueno, pues gracias a ellos pues las publicaciones ensambladas se mantienen vivas, y yo creo que no he traído más imágenes de más, pero sí quería citar, Grisú. Grisú surge en el Centro de Poesía Experimental de Peñarroya. Hay un centro allí que ahora mismo estuvo abierto al público durante mucho tiempo, pero por problemas económicos del ayuntamiento lo ha cerrado, y solamente bajo visita, bajo petición, lo abren y puedes ir a visitarlo. Entonces recuperaban, Peñarroya es un pueblo minero, la historia minera, recuperaban imágenes, fotos típicas de la zona. Se hacían una serie de carpetas, y dentro de la carpeta esa era el contenido, que era pues eso, una carpetita fabricada con cartulina y el contenido totalmente gráfico. Y bueno, pues yo, aparte no quería, porque no controlaba mucho el tiempo, pero sí puedo hablaros de otras revistas también muy importantes, y muchas de ellas activas. Alfonso Aguado, que es el de La jirafa en llamas, pues es un personaje que es digno de mención y mucho mérito, porque ha dirigido Collaje, que era una cajita solamente para collage, otro poema, que eran una cajita de frasquitos pequeños, y el contenido tenía que ser un objeto pequeño porque iba dentro de un frasco, y cada caja llevaba 6 frasquitos. Y hizo también otra con cajas de cerillas, una caja grande que a su vez llevaba 8 cajas de cerillas, y dentro de esa caja de cerillas pues cada creador incluía su obra. También dirigió la publicación 10. Él pedía 10 obras a autores y las encuadernaba. Y el último proyecto, que ha salido ahora, el primer número, que es redondo, él te pide 20 colaboraciones de 10 centímetros como máximo de diámetro, y en una cajita redonda tipo de estas de las porciones de quesos, pues incluye las obras. Esa acaba de nacer y no me ha dado tiempo a incluir el primer número. Este es el Alfonso Aguado, papel engomado en Canarias. Papel engomado utiliza las cajas de tabaco rígidas, recoge las cajas una vez utilizado, lo que hace es pintarlas de blanco y ilustrarlas, y dentro del contenido pues lo que da el tamaño de lo que es un paquete de tabaco, son como pequeñas tarjetas, pero también es obra gráfica original. La isla, también de Las Palmas, Sinedí de Oviedo, que el problema de esta revista es que es por invitación, no admite, así como la mayoría de las otras admiten cualquier colaboración. Ellos hacen la propuesta en internet y tú participas, si te interesa participas y envías la obra.
pues en este caso hay algunas de ellas más especializadas, más elitistas, porque esta se presenta en galerías de arte y se exponen todas las obras, se cuelgan, y es otro circuito menos alternativo, como han sido siempre este tipo de creaciones. Pero bueno, tiene su encanto y tiene su validez y es muy buena la publicación. Anomalía comprimida, de Susana Mara, es una cajita, es un contenedor de medicinas, de los envases de plástico para, no sé cómo se llama ahora mismo, el contenedor para guardar las medicinas y que no se te olvide que tienes que un pastillero, perdón, un pastillero. Ella utiliza pues un pastillero que hay en el mercado, y imaginaos qué obra puede ir dentro de un pastillero. Pues es lo que propone y es lo que limita para que participes en esa obra. Mala letra es catalana, de Laila Calver, que ya también ha desaparecido, pero que en los años finales del 90, principio de siglo, tuvo una labor de difusión grandísima. Cabecanis es una clásica también catalana, que, bueno, en este caso pues se enumeró con todas las letras de Cabecanes, la C, la A, la V, la E, y pues, con un principio un poco similar a la idea que yo intento dar en mis proyectos, de principio y final. La bola, que la bola la ha cogido el Musad y patrocinó el número 0, y a raíz de eso, pues de alguna manera facilita a Alba González el gasto económico que suponen los contenedores. Y nada, es de esas bolas que hay en las máquinas de bolas, sobre todo para niños infantiles, pero la más grande, hay una bola muy grande y todo el contenido va dentro de esa bola. La nevera portátil, que surgió en este caso en Mérida, fueron 3 números. Cápsula, también en Mérida. Cápsula fue una publicación que los números enteros estaban dedicados colectivos, era una revista colectiva. Y luego estaba el 1 y el 1 y medio. El 1 y medio era dedicado a un autor solo. El 2 era colectivo y el 2 y medio estaba dedicado a un autor. Nos acabaron los autores cercanos que estaban dispuestos a mantener la continuidad, y tuvo que morir. Esa sí que murió forzada. Ala de Mosca también surgió en Extremadura, La Chita Callando. Periferia Imaginaria, que está actualmente viva, y hay un proyecto ahora en el cual podéis participar, es del Ayuntamiento de Móstoles, de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento. Hace una convocatoria todos los años de Mailar, en este caso, que todavía está abierta y todavía podéis participar. Es sobre la huella, te han enviado una huella y tú tienes que trabajar con huellas. El año pasado fue el corazón, y bueno, pues aparte de su exposición de Mailar anual, pues hacen una revista objetual anual, que la del año pasado fueron unos pantalones vaqueros. En unos pantalones vaqueros pues pusieron chapitas en los bolsillos, y la revista era el pantalón, en una percha allí, un perchero lleno de pantalones con las obras dentro. La Ruta del Sentido en Asturias, Las Ciervas en Sevilla con Rubén Barroso, Metamorfosis en Baracaldo, José Blanco, Pa' comer aparte, alumnos de la Facultad de Bellas Artes de Madrid. Poemas en Valladolid, de Rafael Marín. Cha en Valencia, por Lupe Frijol. Cha utiliza unas cajitas que hay de té especiales. Pues ella consume té y sus amistades consumen té, y le guardan todos los contenedores para que ella pueda publicar sus revistas. Cuadernos del Sistema Solar en Cuenca, y El Remitente, que es una revista reciente y que sigue viva y que sigue activa. El Remitente la dirige Francisco Escudero, y es un centro que se ha creado de poesía experimental en Berja.
muy vivo, con mucha actividad, con muchos talleres y mucho movimiento. Y yo creo que por mí, yo daría por finalizado. Si queréis preguntar algo, si queréis que os aclare algo, si queréis, aquí estoy. Y si no, aquí en el recreo, en el pasillo. Mañana por la mañana. O mañana, no sé. Cuando queráis. Aquí estamos. Gracias.